Bien, Ileana, ¿empezamos? Sí, doctor, ya podemos empezar, ya estamos todos. Muy buenos días, señores integrantes de este jurado de tesis con relación al bachiller Juan Manuel López Ayala. Mi cordial saludo. Y en las personas siguientes: doctora Elsa Julia Barrientos Jiménez, asesora de tesis; doctor Dante Manuel Macasana Fernández, jurado informante; doctor Máximo Enrique Pérez Ceballos, jurado informante; magíster Giovanni Jeffrey Corbeto Castro, miembro del jurado, quinto jurado. Quien se dirige a usted, Jorge Rivera Muñoz, presidente de jurado. A continuación, vamos a permitir a la señorita Ileana que haga la lectura correspondiente del dictamen en referencia, dictamen virtual 292. Adelante, Liliana. Gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 292 de UPG F 2021 TR, Lima, 29 de abril de 2021. Visto el expediente presentado por don Juan Manuel López Ayala, egresado del programa de maestría en educación con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada La influencia del ABP en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Educación del sexto ciclo de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2019-2, que presenta don Juan Manuel López Ayala para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente; doctora Elsa Julia Barrientos Jiménez, asesora de tesis; doctor Dante Manuel Macasana Fernández, jurado informante; doctor Máximo Enrique Pérez Ceballos, jurado informante; y el magíster Giovanni Jeffrey Corbeto Castro, miembro del jurado. 2. Fijar para el martes 18 de 2021 a horas 10 a.m. el acto de sustentación pública de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Gracias, señora Ileana Medina. Bien, colegas, empezamos con la defensa de la tesis. Señor Juan López, ¿tiene usted... ¿Me escucha bien, Juan Manuel López Ayala? Sí, le escucho. Bien, tiene usted aproximadamente 20 minutos para hacer la defensa de su tesis. Puede empezar en el momento que lo considere prudente. Quique Pérez, tu micrófono apágalo, por favor. Gracias. Puede empezar usted. Ok, correcto. Muy buenos días, autoridades de San Marcos. Gracias por este tiempo que me otorgan. Voy a proceder a exponer y realizar la defensa de mi tesis. ¿Ya? Voy a compartir el archivo. Presentar. Correcto. Está presentándose para todos. Confirmar. La influencia del ABP en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Educación del sexto ciclo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Señor Juan López, disculpe, ¿sí?, que me interrumpa, todavía no se ve su presentación. Bien, ahora sí, ya se ve su presentación. Sí, continúa, por favor. Ok, gracias. Gracias. Igual me informan, por favor. Pero ya, por la cuestión de conectividad, entendemos todo, pero gracias. La influencia del ABP en el desarrollo... Yo si hay alguna variación. Puede continuar, por favor. Ya, gracias. La influencia del ABP en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Educación del sexto ciclo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. Tesista, bachiller Juan Manuel López Ayala. ¿Les hablo? Planteamiento del estudio. La presente investigación busca identificar y describir los aspectos que permiten fomentar la práctica formativa del pensamiento crítico, al hacer uso de la metodología del ABP, los integrantes del sexto ciclo, ¿no?, de la Facultad Educativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal, considerando el papel desempeñado tanto por el docente como por el estudiante en la formación de nuevos saberes y habilidades. Lo que buscamos formar, estimados docentes, son competencias en los estudiantes, competencias como tales, ¿no? Y nos vamos a lo que es la formulación del problema como tal. ¿Cuál es el nivel de influencia de la metodología del aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los disidentes del sexto ciclo de la Cátedra Educativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019-2? Y los respectivos problemas específicos, ¿no? ¿Influye la metodología del ABP en el segmento Análisis de Información en los disidentes del sexto ciclo de la Universidad Federico Villarreal? ¿Influye la metodología del ABP en el segmento Inferir implicancias en los disidentes del sexto ciclo de la Cátedra Educativa de la Universidad Federico Villarreal? ¿Influye la metodología del ABP en el segmento Proponer alternativas de solución? ¿No?
E influye la metodología de la ABP en el segmento argumentar posición en los disidentes, ¿no? Como ven, son los segmentos de cada, sigue el problema general, ¿no? Pero vamos a los objetivos planteados. Identificar el nivel de influencia de la metodología de la ABP, ¿no? En el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes de este ciclo de la cátedra educativa, ¿no? Es lo que buscamos identificar qué tanto influye, pues, ¿no?, la metodología de la ABP en los estudiantes. Determinar el nivel de influencia, analizar el nivel de influencia de cada segmento, ¿no?, en lo que es el análisis de información, en lo que es de repente la argumentación, ¿no?, y todos esos aspectos que podemos requerir, ¿no? La hipótesis planteada. La metodología de la aprendizaje basada en problemas influye en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. Y ahí vemos justamente cada aspecto con la aplicación, ¿no? La aplicación de la metodología de la ABP influye en la práctica formativa del segmento análisis de información. La aplicación de la metodología de la ABP influye en la práctica formativa del segmento inferir implicancias. La aplicación de la metodología de la ABP influye en el segmento proponer alternativas de solución. La aplicación de la metodología de la ABP influye en el segmento argumentar posición. A lo largo de esta exposición vamos a tratar de demostrar el grado de influencia mediante lo que es la parte teórica y la parte práctica, ¿no?, o la parte estadística. Y en eso se basa mi estudio. La parte teórica, el aprendizaje basado en problemas. Es una estrategia, una metodología de aprendizaje activo, ¿no?, generado, ¿no?, por Ido Barrows en su momento, ¿no?, en el que se busca que a través de la propuesta de una situación problemática contextualizada, hacer que el estudiante se sienta un protagonista del proceso, ¿no? A través de una propuesta, de un interrogante, el estudiante de forma individual va a investigar, en su momento de forma individual va a investigar, ¿no? Ese es el punto fuerte, va a investigar de forma autónoma, ¿no?, las fuentes requeridas. Y de forma grupal va a contrastar, ¿no?, con sus colegas, con sus compañeros, ¿no?, para tratar de generar un aprendizaje, ¿no? Porque no queremos reproductor de conocimientos, sino constructores de conocimientos, ¿no? Y conocimientos confiables y verificables, válidos. Entonces, en ese proceso que surge y esa metodología, va a haber en un primer momento la propuesta de la pregunta o la propuesta de la gran problemática contextualizada por el docente, formulada por el docente, un reto. En el siguiente paso, los estudiantes van a realizar una pequeña conformación de grupos y van a dar sus perspectivas iniciales. Por consiguiente, después de esa primera idea, van a ir a investigar de forma autónoma para buscar las fuentes requeridas respecto al problema planteado y buscar soluciones. Y en el siguiente paso, vuelven a juntarse para poder afirmar, rechazar, validar o invalidar la información sustraída, ¿no? Y de ahí construir un conocimiento, ¿no? Hacer sinergia, como se menciona, ¿no?, en esos procesos, ¿no?, procesos de la ABP, y busca que los estudiantes de alguna manera desarrollen, ¿no?, esos aspectos. ¿Y cuál es la labor del docente? ¿Qué hace el docente? El docente es un facilitador, ¿no?, y asesor en lo que mencionamos la evaluación formativa, en el proceso. En la evaluación formativa va corrigiendo, va asesorando, va tratando de alguna manera ayudar y apoyar, ¿no?, ser el sustento, ¿no?, estar ahí siempre, ahí como un coach, ¿no?, como un coach, o el coaching profesional se aplica también en ese momento, ¿no?, para poder de alguna manera darle sustento cognitivo, procedimental, socioemocional, ¿no?, en estos momentos también, ¿no? Entonces, esos son los puntos importantes del ABP. El pensamiento crítico. Nos vemos ante esta propuesta, esta inundación de información variada que existe, el uso de las redes, el uso indiscriminado. No sabemos discriminar, ¿no? Falta esa discriminación y esa adecuada toma de decisiones. Lo vemos en el contexto adecuado. La gente no analiza, no de alguna manera puede proyectar lo que puede ocurrir respecto a las decisiones que pueda tomar. Entonces, esas características del pensamiento crítico envuelven un análisis, ¿no?, una toma de decisiones, ¿no?, en esos aspectos, ¿no?, en sí, de alguna manera dar argumentos válidos, argumentos coherentes, ¿no?, no solamente decir palabras al vacío, sino que esté fundamentados, ¿no?, y en ese aspecto, de alguna manera, justificar las afirmaciones que dan, ¿no?, esas propuestas, ¿no?, o hipótesis, ¿no?, en aspectos válidos, ¿no?, aspectos razonables, ¿no?, poder tener ese arte de convencimiento, ¿no? Las habilidades que se desarrollan en el pensamiento crítico son analizar, inferir implicancias, proponer alternativas de solución, argumentar, ¿no?, como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque analizar, como ya lo mencioné, es para justamente la información y las situaciones. Proponer alternativas de solución, ¿no?, para de alguna manera ser un agente de cambio, ¿no?, y dar alternativas de solución en el grupo humano al cual va a pertenecer. Recordamos que nosotros estamos formando jóvenes que van a ser futuros profesionales,
en el campo formativo, entonces, y tienen que, de alguna manera, formar, ¿no? esas habilidades, ¿no? Como tales, ¿no? Proponer alternativas de solución, ¿no? De alguna manera también conocer o darse cuenta de qué acciones o las consecuencias de sus acciones, ¿no? Respecto a esa parte prospectiva, ¿no? Que se pueda argumentar. Y argumentar una posición válida, ¿no? Una posición coherente al respecto, ¿no? Es muy importante plantear esas argumentaciones, ¿no? Esas son las partes del pensamiento crítico que estipulo y lo que se plantea desarrollar, ¿no? ¿A través de qué? Una metodología de investigación. El diseño de la investigación se realizó un estudio investigativo que abordó de forma cuasi experimental, ¿no? ¿Por qué, profesor, cuasi experimental? Bueno, cuasi experimental porque los grupos, como saben, ya están formados, entonces, y no se pudo elegir al azar ni por el método del emparejamiento, sino que ya están formados. Entonces, de alguna manera ya están conformados y se usa de forma deliberada, ¿no? La variable independiente, la ABP, buscando analizar las repercusiones de esta acción, ¿no? Que genera la variable dependiente, ¿no? Mediante la propuesta de un taller, ¿no? Unas sesiones que se realizó, ¿no? La población estuvo constituida por los disidentes del sexto ciclo, ¿ya? A quien agradezco, ¿no? El apoyo porque me brindaron, me hicieron ingresar al aula y el docente también en su momento. Y se formó un grupo A y un grupo B, ¿no? Sección A y sección B, grupo control y grupo experimental, ¿no? Con los alumnos, ¿ya? Obviamente. Así. Instrumento de recolección de datos, como le mencioné, es un módulo de enseñanza-aprendizaje inmerso en la ABP, tomando el modelo de sesiones para su respectiva aplicación en el grupo de estudiantes. Una metodología de tipo colaborativa, individual, ¿no? En la cual construyen su aprendizaje de manera activa por las presentaciones del docente, por mi parte, ¿no? Indagación de fuente, ¿no? Y el tema propuesto también fueron las metodologías, como era el campo de educación inicial, metodologías aplicadas en su campo, ¿no? Como el método Montessori, ¿no? Y otros método cooperativo, ¿no? Que puedan trabajar, ¿no? Algo que esté inmerso a ellos y que despierta su interés también, ¿no? Eso fue mi propuesta en mi taller, el taller que realicé. Y el presente instrumento será aplicado en dos grupos, ¿no? El instrumento de recolección de datos, dos, ¿no? Fue el test de Milla, ¿no? Que encontré, ¿no? Es muy coherente, muy válido respecto al aspecto que quería evaluar, ¿no? Para medir la variable de las habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Tomé un pretest y un post-test, pero eso lo vamos a ver más adelante. En un momento se realizó la inducción del proceso a cada grupo de estudiantes con el apoyo del docente del curso. Se solicitó el permiso correspondiente a cada grupo para tomar la evaluación pretest. Claro, fue su apoyo, ¿no? Les planteé los objetivos, las dimensiones de las variables estudiadas, al grupo control, dije que no le aplicaría, solamente le apliqué nomás al pretest, una evaluación inicial y post-test, ¿no? Pero obviamente ya ahí en el grupo experimental yo ya realicé, ¿no? El taller, ¿no? La sesión. Y poder realizar la comparación de resultados, ¿no? Y ahí está la implementación del módulo, como se menciona, ¿no? Y lo que acabo de mencionar para, de alguna manera, obtener los resultados obtenidos, ¿no? Y validarlos puestos, ¿no? En la hipótesis general y específica, ¿no? El resultado pretest, primero, como se menciona, que en el aspecto del muestreo fue un muestreo por conveniencia, en ese muestreo por conveniencia, la población tenía que comprobar la homogeneidad de la población, ¿no? Entonces, se realizó la prueba del evento, ¿no? De calidad de varianza, con los datos obtenidos. Tiene que las varianzas de los resultados del grupo control y del grupo experimental son iguales, ¿no? De la prueba T, para igualdad de medias también, con las cifras registradas son un 95%, porque lo que se busca es justamente rechazar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alternativa, ¿no? Y que, para demostrar que no existe diferencia significativa en los resultados del pretest de las dimensiones estipuladas. Por lo que se comprueba que antes de iniciar el módulo, el grupo control y el grupo experimental son homogéneos, ¿no? Buscaba eso, al iniciar esto, ¿no? En esas pruebas. El resultado posterior, los resultados para las dimensiones, ¿no? Estipuladas, análisis de información, inferir implicancia, proponer alternativas de solución y argumentar posición. Notas mínimas, notas máximas y notas promedio del grupo control y experimental se pueden referir de forma relativa que las notas del grupo experimental. Son más homogéneas y superiores a las del grupo control. Haciendo observación se puede estipular que en cuanto al análisis de información, inferir implicancia, proponer alternativas de solución y argumentar posición, las habilidades del grupo experimental son mejores que las del grupo control. Lo vamos a ver en la tabla, no se preocupen, ahorita es la parte literal, supuesto que se comprobará con la prueba de hipótesis, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. La comprobación de hipótesis, obviamente, se hizo con la prueba de test-student, ¿no? Para muestras independientes y test-student para muestras relacionadas. La prueba de test-student para muestras independientes permitirá conocer si ha habido diferencia significativa, ¿no? Entre los estudiantes post-test del grupo control y del grupo experimental, y la prueba T de student para muestras relacionadas permitirá conocer si ha habido diferencia significativa entre los resultados pre-test y post-test, ¿no? Entonces, para comprobar esos aspectos, se realizó independientes y relacionadas, ¿no? Aquí podemos ver el cuadro, ¿no? Como se menciona,
¿no? Ahí podemos ver el aspecto, ¿no? La prueba del event, ¿no? La prueba de test student realizada, ¿no? En el grupo, y de acuerdo a cada dimensión, la dimensión 1, la dimensión 2, la dimensión 3, la dimensión 4, ¿no? Las dimensiones estipuladas, ¿no? Y podemos notar esos aspectos en el intervalo, ¿no? Del 96% de confianza para la diferencia, ¿no? Como tales, ¿no? La diferencia de medias. Y el nivel de significancia, ¿no? Que se demuestra que es, ¿no? El adecuado, ¿no? Como tal. De la tabla prueba de muestras independientes post-test, los resultados de la prueba del event de igualdad de varianza para las 3 primeras dimensiones. Ahí he tenido que recordar ese aspecto también, claro, porque se va a notar en la tesis. Los 3 primeros aspectos, el nivel de significancia es mayor a 0,05, por lo que se asume igualdad de varianzas para el grupo control y el grupo experimental. Y como el nivel de significancia para la dimensión 4, para aumentar posición, es menor a 0,05, no se asumen varianzas iguales. Pero no alteró mucho el resultado. Lo puedo adelantar. El resultado de la prueba T de las 3 primeras dimensiones, la sigue mayor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, a un 95% de confianza se concluye que después de aplicar el módulo de aprendizaje, existe diferencia significativa en los resultados de post-test del grupo control y del grupo experimental. Como tal, acá podemos notar lo que les he mostrado, ¿no? Ahí, justamente en la dimensión 4, podemos ver en la parte del grupo control 0,095, ¿no? Ahí, en la parte del nivel de significancia bilateral, ¿no? Ahí es justamente todo lo demás está parejito, está en 0,000, 0,10, 0,39, ¿no? Pero ahí me reporta, pero es en el grupo control. Esa parte no la quería dejar de lado, por eso ahora se la voy a mostrar, quería especificar, ¿no? Ahora los voy a mostrar ese nivel 4, no se preocupen. En las 4 dimensiones, ¿ya? Propuestas, se observa que después de aplicar el módulo de aprendizaje, las notas del grupo experimental han sido mejores que las del grupo control. Esto debido a que la diferencia de medias del grupo experimental es mayor a la diferencia de medias del grupo control, ¿no? Las medias se nota que es mayor, ¿no? Asimismo, en las 4 dimensiones se observa que tanto para el grupo control como para el grupo experimental, el nivel de significancia son menores a 0,5, excepto en la dimensión 4, como les mencioné, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces, a un 95% de confianza se concluye que existe diferencia significativa entre los resultados antes de aplicar los métodos de aprendizaje y después de aplicar. Se comprobó que hay una diferencia significativa, ¿no? El caso que les mencionaba. En este aspecto, en el grupo control, ya, marca 0,95, por lo que indica que no existe diferencia entre antes y después de aplicar el modelo de aprendizaje. Mientras que para el grupo experimental sí, ¿no? Solamente en el grupo control se presenta ese aspecto, ¿no? Pero obviamente el grupo control no se le aplicó, ¿no? Lo que es el taller, no se aplicó el método de aprendizaje, ¿no? Entonces, mientras que para el grupo control experimental la sigue 0,0, que es menor de 0,05, lo que indica que existe diferencia significativa entre los resultados de la dimensión argumentar posición antes y después de aplicar los métodos de aprendizaje. Para dejar en claro ese aspecto, ¿no? Preguntas al respecto. Las conclusiones. Del resultado de la estadística descriptiva y la prueba de hipótesis con la estadística T, estudian a un 95% de confianza, se puede concluir que el método del ABP influye significativamente en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de estos ciclos, ¿no? Como tal. Las notas promedios después de aplicar el módulo de aprendizaje compuesto por 3 sesiones, ¿no? El grupo experimental son mejores que las del grupo control, y con los resultados de la prueba T de estudio para muestras independientes a un 95% de confianza, se comprueba que la diferencia de las notas promedio del grupo control y del grupo experimental es significativa, ¿no? Ahí podemos ver la parte, ¿no? Los dos elementos, ¿no? En las 4 dimensiones, tanto del grupo control como del grupo experimental, la diferencia de las notas promedio post-test y pre-test son positivas. Además, la diferencia de las notas promedio del grupo experimental son superiores a las del grupo control. Y por la prueba T de estudio, para muestras relacionadas a un 95% de confianza, se comprueba que la diferencia de las notas pre-test y post-test es significativa. En el grupo experimental, después de aplicar el módulo de aprendizaje, el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico ha mejorado en comparación a las del grupo control. Por lo que se puede notar. Recomendaciones. Implementar en el currículo universitario aspectos referentes al aprendizaje problemático con el objetivo de realizar una labor formativa en el aspecto académico por parte de los entes educativos respectivos, ¿no? Capacitar a los docentes respecto al proceso metodológico del ABP, orientando su utilización en la práctica académica con los estudiantes, fomentando de esta manera un aprendizaje activo e innovador. Y considerar el manejo de diversas destrezas críticas por parte de los estudiantes, mediante la discriminación de cada fuente consultada, a la cual le otorga un valor determinado con el objetivo de realizar contribuciones significativas. Asimismo, formar en cada uno de ellos el proceso de habilidades de investigación y autorregulación. Claro, en el proceso tiene que ir investigando, tiene que ser un buen investigador, tiene que saber autorregular, ¿no? El aprendizaje autónomo, ¿no? Ahora mismo es necesario, ¿no?
y aspectos como la coevaluación, la autoevaluación, ¿no? Que también podemos mencionar, ¿no? Y ahí también ese proceso formativo, ¿no? Que se puede mencionar. La referencia bibliográfica que utilicé para mi tesis, tanto en el aspecto físico como digital, Araújo Sartre, Barrel, Bosberg, Campos, Escribano del Valle, fueron grandes autores que me ayudaron en verdad en ese apoyo y en las deducciones que pude realizar para mis estudios. Bueno, creo que he dicho todo al respecto. Gracias por su atención, estimados miembros del jurado. Espero haber hecho una buena propuesta. Dios mediante. Muy amable, señor Juan López. Si pudiera dejar de compartir su pantalla, por favor, para continuar con el procedimiento. Ok, sí, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, Bien, ¿está dejado? Sí, está bien, gracias. Okay. Bien, habiéndole escuchado la defensa de su tesis, invitamos a continuación a los integrantes del jurado en su condición de informantes, como jurado informante, a primero, en el orden que aparecen en el documento del dictamen, doctor Dante Manuel Macasana Fernández, su intervención, por favor. Gracias, profesor, doctor Jorge Rivera. Buenos días a toda la mesa. Mi pregunta es para el bachiller Juan López. Yo quiero que usted me explique y me diga cuál es la justificación práctica que va a tener su trabajo. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la justificación práctica, como está estipulada en la tesis, es en sí formar, ¿no? Formar estudiantes con esa parte crítica, ¿no? Ese desarrollo activo, ¿no? Para que ellos puedan ser constructores de aprendizaje, ¿no? Como tal, ¿no? Desarrollar la parte colaborativa y la parte de autorregulación individual, ¿no? Como tal, ¿no? Formar profesionales como deben ser, ¿no? Lo que requiere ahorita, ¿no? En el aspecto académico. Gracias. Bien, a continuación, ha perdido conectividad Dante Manuel. A continuación, invitamos al doctor Máximo Enrique Pérez Ceballos para su intervención. Tu micrófono, Quique Pérez, enciéndelo, por favor. Gracias. Gracias, Jorge. Bachiller Juan López Ayala, la investigación la realizó en el año 2019, ¿es cierto? Sí, 2019-2. Ya, muy bien. ¿Y la concluyó cuándo aproximadamente? Me tomé todo ese semestre. Se refiere, a ver, en sí, el 2019-2 realicé el estudio y trabajo de campo, ¿no? Yo he llevado desde antes, ¿no? La parte teórica, la parte metodológica. Tú sabes las situaciones que se presentan para poder buscar a que alguien te ayude o te apoye en el aspecto de lo que es el trabajo de campo, ¿no? Y gracias a Dios me ayudaron las chicas, las estudiantes, ¿no? Les planteé la situación junto con un docente que me enseñó en la Universidad Federico Villarreal y ellas prestas me ayudaron, ¿no? Al respecto. Claro, también les interesaba, ¿no? Porque iban a ver aspectos de su metodología, ¿no? Bajo ese aspecto de la BP, ¿no? En el 2019-2 hice de forma específica el trabajo de campo. Ya, la pregunta iba hacia lo siguiente. Usted ya concluyó la tesis que está sustentando en este momento. Los resultados y estas conclusiones que usted nos ha dado lectura, se las ha comunicado a las autoridades de educación de la Universidad Villarreal para que pongan en práctica lo que usted está sugiriendo. No, la verdad, siendo sincero, no pude por el aspecto de la pandemia, no pude hacer ese aspecto. Usted sabe, fue algo más que todo, es complicado. Las autoridades no te permiten a veces, en muchos de los casos, darte un documento o un docente no puede firmar por el grado de implicancia, ¿no? Que pueden incurrir. Pero sí, lo voy a comunicar, gracias por la sugerencia que me está dando, y lo voy a hacer porque sí, debe ser todo de manera oficial. Pero sí tengo documentos de autorización válidos, ahí está en la última página de mis referencias,
el aspecto de los permisos, ¿no? Permisos por las estudiantes, con su DNI y su autorización, de que ellas dan un acto de consentimiento, ¿no? Informado al respecto, ¿no? Para validar el aspecto ético y todo lo referente. Gracias. Gracias, doctor Jorge Leoncio. Bien, muy amable, Dante Manuel, ¿deseas intervenir? Porque se te cortó el audio y por eso le di pase a Enrique Pérez. Ese era todo, doctor Jorge. Ya, muy amable, gracias. A continuación invitamos al doctor Giovanni Corbeto Castro a efectos de que pueda dar su apreciación como miembro de jurado, quinto jurado. Tu micro, Giovanni. Giovanni, tu micro, Giovanni, tu micrófono, Giovanni. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería preguntarle al bachiller Juan López por qué utilizó un instrumento para secundaria para evaluar el pensamiento crítico en una tesis para estudiantes universitarios. Sí, un ratito, por favor, señor Juan López, para poder sustentar la postura. Comento esto porque definitivamente usted está hablando de estudiantes universitarios y toca una tesis de la Universidad San Ignacio de Loyola para secundaria, para estudiantes de secundaria, donde los reactivos que se ven, que son más que 13 preguntas, intentan medir el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. Si usted ve las citas de las referencias que realiza, de los textos que toma, digamos, la autora de esta tesis, es un texto de Norma de 2005, para Tequila, y otro texto igual, muy parecido, de la Bahía de Caracas, del 2005, es el mismo texto de Norma. Tiene otra pregunta más, para secundar los ruidos de las ciudades, igual Ministerio de Educación 2008, una prueba de grado, ya, sobre comprensión lectora de Minedu, página 19 y 20, son con las que usted intenta medir el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Entonces, definitivamente, pues a mí me preocupa, ¿no? ¿Cómo hizo la validez, confiabilidad de esa prueba? ¿Cómo pudo haber seleccionado una prueba secundaria para medir el pensamiento crítico en estudiantes universitarios? Es más, proponiendo un programa relacionado con el ABP, o sea, con el aprendizaje basado en problemas, midiéndolo con un instrumento que definitivamente no podría medir el pensamiento crítico. Bueno, sí, le escucho un poquito cortado, pero sí voy a responder la pregunta que acaba de mencionar estimado docente. Como tal, el instrumento utilizado, ¿ya? Fue validado, fue utilizado también en otra tesis que allí está en uno de mis antecedentes. Y obviamente, por el lado de validez y confiabilidad, pude hacer el análisis y la revisión, ¿no? En ese momento. En esta misma década, 2019, 2015, me parece que fue sustentada esa tesis en San Marcos, ¿no? Y encontré ese instrumento, ¿no? El test de Millet, que me pareció coherente, ¿no? Al respecto. Sobre todo porque abarcaba lo que era el análisis, la interpretación, todo lo que son los aspectos de las habilidades del pensamiento crítico de forma directa, ¿no? Y fue también aplicado, ¿no? En su momento, no con estudiantes de inicial, sino con estudiantes universitarios, ¿no? Según lo que refiere esa tesis, ¿no? Y yo consideré tomar ese instrumento. No me pareció un instrumento como para inicial o primaria, porque en sí, los estudiantes de universidad presentaban dificultades, ¿no? Las puntuaciones, si puede ver las puntuaciones, puntaje mínimo, máximo, y ver el nivel, diríamos que deberían haber sacado máximos puntajes, ¿no? Si es un instrumento tan básico, ¿no? Deberían haber sacado puntajes altos, ¿no? Debido al nivel que ellos tienen en educación superior. Pero no, o sea, yo considero que conforme a lo que han
los resultados que han obtenido, ¿no? Se puede ver un valor de media adecuado, ¿no? Al respecto. Pero bueno, esta es mi opinión perspectiva, ¿no? Al respecto. Gracias por la respuesta que me acaba de dar. La pregunta que me acaba de dar. ¿Por qué no elaboró usted un test apropiado para poder evaluar el pensamiento crítico en sus estudiantes? ¿Por qué usted no hizo o adaptó ese test, ¿no? Que mira a las características de los estudiantes universitarios que usted trabajó? Bueno, ¿por qué no realicé otro instrumento? Como le mencioné, me pareció un instrumento adecuado, ¿ya? Pude haber elaborado este instrumento, pero el caso es que va por otro proceso más, ¿no? Elaborar un instrumento va por también otorgarle un grado de validez, un grado de confiabilidad, buscar el jurado para que, o sea, los estadísticos para que validen ese instrumento, las firmas. Es todo un proceso, de alguna manera, es como hacer otra tesis, a lo que me mencionaron otros docentes, ¿no? Entonces, yo consideré de manera adecuada, ¿no? Y también es ética, ¿no? Porque sí hice las respectivas consultas al respecto si podía usar un instrumento ya utilizado en otra tesis. Me informaron, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que me informaron en su momento. Y obviamente mostré también el instrumento, realicé las consultas del caso y me dijeron que sí parecía adecuado, ¿no? También, obviamente no soy de ir de frente y entregar nomás el instrumento, sino que realicé un análisis, ¿no? Al respecto y hice las respectivas consultas, ¿no? Obviamente, lo que me acaba de mencionar, sí es algo que tengo que plantearme de todas maneras en la realización de instrumentos, ¿no? Pero yo me baso en los datos, ¿no? En las cifras que se han obtenido, ¿no? Para poder, de alguna manera, validar el estudio que he realizado. Gracias. Es importante, les comentaré, el instrumento que uno utiliza más cuando ejerce una investigación como la que usted ha hecho, una cuasi experimental con grupo de control, en donde ha utilizado una muestra por conveniencia, ¿no? Entonces usted sí verdaderamente tenía que utilizar un instrumento, digamos, que responda a las características de la población, ¿no? Me quería preguntarle por qué usted no citó o desarrolló, ¿cuál fue su autor base? Sartre. Justamente ella mencionó varios aspectos del ABP, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Los tres. Ahí está justamente en mi PPT, ¿no? Ese fue mi autor base, ¿ya? En la parte de la teoría, en la parte de la metodología, usé a Hernández Sampieri, ¿no? Y también a Cecilia Salgado Lévano, ¿no? Que mencionó, ¿no? Tengo un librito y de ahí también me informé al respecto, ¿no? Contrasté varias fuentes, en verdad, en la parte metodológica y en la parte teórica. Muy bien, me hubiera gustado verdaderamente leer un poco más que una cita a Tobón y por ahí a Edgar Morin, el pensamiento complejo que desarrolla toda una postura sobre el pensamiento crítico. Muchas gracias, ahí nomás culmino mi intervención. Gracias. Gracias, doctor Giovanni Corretto. Bien, a continuación invitamos a la doctora Elsa Julia Barrientos Jiménez, asesora de tesista, para que nos dé su apreciación. Muchas gracias, señor presidente. Lo que tengo que decir es que el graduando presenta un análisis muy completo sobre el método de aprendizaje basado en problemas. Es un método que sí efectivamente se puede utilizar, se utiliza en algunos colegios de secundaria, pero no todos. Y en la universidad, cuando los alumnos llegan a nuestras manos, no saben todavía prácticamente hacer un análisis. Y esa es la realidad. Es nuestra realidad la que encontramos en la universidad. Entonces, la aplicación de ese método es buena para los ingresantes a la universidad, para que tomen conciencia de su buena lectura, de hacer un análisis de lo que están leyendo y de buscar una buena información para poder realizar un trabajo de investigación. Ahí es donde se debe de iniciar la formación de investigación en los alumnos. Por eso es que es importante este método. Generalmente los profesores no lo utilizan
Y ahí la importancia de este método en los estudios de los ingresantes a la universidad. Por otra parte, el graduando ha demostrado sus objetivos que pretendía hacer en decir que es importante la aplicación de este método para los estudiantes de la universidad que estaba investigando. Por lo cual, le felicito, ha hecho un buen análisis estadístico que lo lleva a concretar su deseo de plantear y demostrar que existe importancia de este método para el análisis crítico en los estudiantes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy amable, doctora Elsa Barrientos. Bien, para finalizar este segmento, señor Juan López, tengo dos inquietudes principales. En la tabla 1, cuando usted alude a las técnicas de aprendizaje y habilidades de pensamiento, hace una columna técnica de aprendizaje y otra columna de habilidades del pensamiento crítico. El listado de enunciados que usted pone como técnicas, entiendo que son respuestas a las interrogantes del cómo, mientras que las habilidades sería la argumentación que se pretende desarrollar, que estarían en sus dimensiones. Si es así, me interesaría conocer su punto de vista sobre la expresión lectura crítica como técnica de aprendizaje. La lectura crítica en sí es un análisis, como mencionó la doctora Barrientos, es un análisis en el cual yo le presento, digamos que usted me rozó, yo le presento una lectura, me traigo una lectura, pero yo la veo y veo que no es válida, no es confiable, ¿no? Es una fuente no utilizada, ¿no? Recuerden algo, los estudiantes, en realidad los estudiantes buscan información fácil, son facilistas, buscan lo primero que encuentran y no, tienen que saber discernir el tipo de información, y sobre todo ir en ese aspecto de cómo los puede formar, que vayan proyectando, realizar una prospección al respecto, una autorregulación, ¿no? Para tratar de que sea el proceso formativo, ¿no? Tal cual, ¿no? Y de alguna manera hacer una metacognición al respecto y decir qué tanto me han servido estas fuentes, ¿no? Como a mí me han servido las fuentes que he citado, ¿no? Y he realizado un análisis crítico al respecto, ¿no? Porque va más allá de las letras, sino va más allá de las deducciones. Que el alumno forme deducciones, ¿no? Ideas propias al respecto. Y en esa constatación de ideas surge en la lectura crítica, ¿no? La lectura crítica. Bien, en un segundo momento, al hacer la revisión del material que usted ha entregado, bajo el nombre de tesis, ¿no? Que es su trabajo de investigación, usted alude a características del ABP, aprendizaje basado y menciona dos expresiones. Por un lado menciona habilidades y por otro lado menciona competencias. Y hace una serie de citas, entre otros a Tobón, para referirse al proceso de ABP. Entonces mi pregunta es, ese listado o esa relación de habilidades de pensamiento crítico, ¿cómo se vincula cada una de ellas con lo que serían competencias de este pensamiento crítico? Porque habilidad es una cosa y competencia es otra. Entonces usted si me pone, por ejemplo, análisis, evaluación para las preguntas, y me pone análisis y evaluación para los analizadores gráficos, me pone interpretación para la discusión grupal, me pone interpretación para la lectura crítica que le pregunté hace un momento, para la elaboración de proyecto me vuelve a poner análisis y evaluación. Entonces mi pregunta es, si uno toma esta tabla de las técnicas de aprendizaje, estarían resumidas en análisis, en evaluación e interpretación, fundamentalmente, y quizás también inferencia y autorregulación. Me preocupa las habilidades, análisis, evaluación e interpretación. ¿Cuáles serían las competencias vinculantes con ellas? Bueno, en sí, sabemos de que en sí esa conjunción de habilidades, destrezas, ¿no? En la praxis del estudiante, ya en ese proceso, va formándose, ¿no? La competencia no se forma de un momento a otro, sino que es en esa práctica educativa, ¿no? En esa experiencia de aprendizaje,
que el estudiante va formándose como un actor competente, ¿no? Y va adquiriendo, ¿no? Esos niveles. Entonces, ahí yo la tabla la he hecho justamente para dar una propuesta a los docentes, ¿no? Para que puedan realizar, ¿no? Justamente la habilidad y la técnica empleada, ¿no? Lectura, ¿no? Elaboración de organizadores gráficos, ¿no? Debates, discusiones, foros, ¿no? Como tal, es un marco de orientación más que todo, ¿no? Es lo que he formulado, y el otro ya va en la parte de lo que es el qué, ¿no? Como usted mencionó, en la parte de la investigación, ¿no? Pero en sí, al conformar, al hacer todas esas habilidades, al formar el proceso de análisis, los estudiantes analizan, al poder, de ahí se deriva en una argumentación. Como yo analicé este documento, yo puedo tener un sentido coherente para poder argumentar entre mis pares, con mis colegas, para poder sustentar mi posición respecto a una situación, ¿no? Puedo analizar, entonces voy del análisis a la argumentación, ¿no? En un nivel más alto, ¿no? Y obviamente previo también la contrastación de fuentes, ¿no? Que es muy importante. Para mí lo más importante también es la contrastación de fuentes, porque como ustedes saben, el aprendizaje es social, y el aprendizaje social, entonces, es ahí en la interacción entre sujetos, vas construyendo tu aprendizaje y formando una competencia. Gracias. Bien, para terminar, en el diálogo que estamos asumiendo, en la discusión de resultados, usted hace incidencia en el numeral 413, o sea, 4.1.3, ¿no? Sobre habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Pero usted ahí, en esa discusión, pareciera ser, y quisiera su aseveración o su reflexión, pone, por ejemplo, a Miyashira del 2009, lo cita con página, pone a Ricapa del 2015, pone a Vilca del 2017, pone a Díaz del 2012, pone a, bueno, a otros más, ¿no? Pone a Vivanco del 2019. Entonces, creo que he leído como seis autores, que me parece bien que lo cite, ¿no? Pero usted, de los párrafos que dice discusión de resultados, usted me pone en 9 párrafos 7 autores. Entonces la pregunta es, a manera de resumen, ¿no? ¿Cuál es su manifestación como tesista de esta discusión de resultados? Bueno, en sí apliqué lo mismo que les he mencionado. Revisé, hice el análisis de cada uno de esos autores y de sus tesis, de sus aportes, ¿no? Para esa discusión de resultados. Como le mencioné, es una discusión, para mí es una contrastación, ¿no? De teorías al respecto. Entonces, en esa discusión, esa contrastación de teoría, yo pude realizar mis deducciones al respecto y fundamentarlas, ¿no? Fundamentar cada aspecto, ¿no? Porque previo a cada cita hay una fundamentación, ¿no? Entonces, Ya. eso es lo que he realizado para ¿Y coherente. y cómo quedan sus propósitos, sus objetivos, sobre todo los específicos? Los propósitos específicos en sí quedan demostrados y validados a la hora de desarrollar la parte de lo que es el estudio estadístico, ¿no? Considero que es. Ya. Pero sí, si me permite, disculpe, la discusión de resultados yo lo consideré porque lo he visto, o sea, de varias tesis, y tomé el formato, en total sinceridad, tomé el formato de diversas tesis que he visto cómo era la estructura, pues, ¿no? En sí, no tal cual, no es un plagio, sino vi la estructura, y de acuerdo en esas estructuras que he visto en las discusiones de resultados previas, he hecho mi estructura, ¿no? También para seguir esa línea, ¿no? Me parece. Bien, Eso es lo que yo. bien, muy amable, señor Juan López. Gracias. Gracias. Eso es, aquí finaliza esta parte, nos espera usted. Señores miembros del jurado, los invito a pasar a la sala de deliberación, por favor, en el otro link. Nos espera un momento, señor Juan López. Sí, los espero. Bueno, gracias. Apague su micrófono, por favor. Ahí. Quique, Liliana, Dante Manuel,
Ya estamos de vuelta, señor Juan López. Correcto. Gracias. Sí. Me enciende su micrófono para saber que están presentes o su cámara para continuar con el proceso. Enrique Pérez, doctor Enrique Pérez. Ya, gracias. Doctora Elsa Barrientos. Gracias, doctora. Bien. Entonces, entramos a la fase final del acto y vamos a permitir, no antes felicitándolo al señor Juan López y a su asesora, la doctora Elsa Barrientos, por los resultados obtenidos. Señorita Ileana, si pudiera usted leer, por favor, el dictamen del acto. Gracias. Sí, gracias por el pase, doctor. Un momentito. Ya. Voy a dar lectura al acta de sustentación virtual número 27 de UPG FE 2021 TR. En la ciudad de Lima, los 18 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10 a.m., en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada La influencia de la ABP en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Educación del sexto ciclo de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2019-2, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria al bachiller Juan Manuel López Ayala. En señal de conformidad, siendo las 10:55 a.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acta. Suscriben doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente, doctora Elsa Julia Barrientos Jiménez, asesora, doctor Dante Manuel Macasana Fernández, jurado informante, doctor Máximo Enrique Pérez Ceballos, jurado informante, y magíster Giovanni Jeffrey Corbeto Castro, miembro del jurado. Bien, gracias, Ileana. Bien, señor Juan López, felicitaciones a usted y a su asesora, habiendo superado favorablemente con calificación de bueno. En el protocolo corresponde asumir el acto de compromiso, ¿correcto? Entonces procedemos a él, a efectos de lo que involucra el trabajo que se nos ha designado. Bien, en atención entonces, señor Juan Manuel López Ayala, habiendo hecho la sustentación y defensa de su trabajo de tesis para optar el grado de magíster en educación con mención en docencia universitaria, ¿se compromete usted a dejar el nombre de nuestra casa de estudios en los actos académicos y profesionales que desempeñe como consecuencia de ser magíster en educación? Sí, acepto y me comprometo. Gracias. De ser así, que Dios y la patria y nosotros le felicitemos y le demos las gracias correspondientes. De ser lo contrario, seremos los primeros en hacer las referencias de reflexiones para lo que signifique la rectificación del caso. Felicitaciones, señor Juan López, éxitos y gracias por su apreciación. Doctora Elsa Barrientos, muchas gracias por acompañarnos en condición de asesora. Lo mismo a los miembros del jurado, señor Enrique Pérez, Giovanni Corbeto y Dante Macasana. Gracias y quedan ustedes en uso de las palabras que sea para la despedida del caso. Si alguien va a hablar, su micrófono lo enciende, por favor. Solamente para... Tienes que salir de una... Estás dudado, Enrique. De uno de ellos, ¿no? Mientras que habla, bueno, felicitarlo por el trabajo que realizó. Igual tiene un compromiso como egresado de nuestra casa de estudios, ¿no? Con la investigación científica, para el desarrollo de la educación en nuestro país. Y bueno, pues definitivamente nosotros tenemos la confianza que usted va a lograr metas, objetivos y el compromiso que se ha dispuesto. Gracias por la confianza. Gracias por la confianza a todos ustedes. Que Dios los acompañe, que tengan gran salud, ustedes y sus familiares en esta situación. Gracias.
Sí. Gracias. Puedes hacer uso de la palabra, Kiki. Disculpe, sino que no me había dado cuenta. Bueno, yo me auno también a tu palabra, profesor Jorge Leoncio Rivera, y le deseo mucha suerte en la nueva labor que va a tener como magíster en educación. Y a todos mis colegas, a la doctora Elsa, a usted, señor presidente, señor Rivera, a Giovanni Corbeto y a Dante Macasana, mis felicitaciones por, bueno, verlo después de mucho tiempo, y ojalá se mantengan con el mismo ánimo que tienen y conserven la salud. Buenos días. Gracias. Gracias, buenos días, Enrique Pérez. Sí, doctora Elsa, le escuchamos. Felicitaciones, Juan. Sigue adelante con la investigación. No te quedes ahí. Sigue los estudios doctorales. Eres un buen estudiante y no te quedes ahí. Adelante. Muchas felicitaciones. Gracias. Fue un privilegio haber sido asesorado por usted, en verdad, Miss. Todo un referente educativo y los demás docentes que también acaban de evaluarme. Así, seguiré sus consejos, todas las pautas que me han dado. Por supuesto, los que me mencionó el doctor Corbeto, disculpe, el instrumento, ¿no? Y la idea también de ahondar más la investigación, sobre todo hacer un tesis de mixtas, ¿no? Enfoque cuanti y cualitativo, ¿no? Ese es mi objetivo ahora, ¿no? Principal, es y ahondar más en ese aspecto. Gracias, pero por todo. Bien, gracias, maestra. Hasta cualquier momento. Hasta luego, señor Juan López. Eso sería todo por hoy. Gracias. Buenas. Permiso. Hasta la próxima. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gusto de verlos. Hasta otra oportunidad. Gracias. Buenos días. De igual manera. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias, Ileana. Gracias.